Bien, vamos a... Bien, vamos a hacer un poco la clase de hoy día que corresponde a los temas que están ahí mencionados. Y bueno, si hay gol, ponemos la imagen, ¿ya? Si no hay... Bien. Un poco para recordarles algo bueno, ya ustedes han estudiado, han revisado y que simplemente como les digo, es un recordatorio, ¿no? Quizás con el examen ahí vamos a ir complementando, pero todas las respuestas ya luego se las voy a decir, ¿ya? Toda la clave se las voy a decir, pero aquí en la clase vamos a tener varias de las respuestas también. Por definición, el puerperio es la etapa posparto que se extiende desde el nacimiento del niño y el alumbramiento placentario hasta que el aparato genital de la mujer recupera sus características normales. Bueno, esto de características normales es, digamos, una manera de decir que, bueno, todo regresiona, pero que desde luego no tiene las mismas características que una mujer nulípara, ¿no? Hay muchas condiciones en la mujer que ya van a cambiar, ¿no? Bien. El tiempo de duración del puerperio se considera, en la mayoría de casos de clasificaciones, en 6 semanas. Hay otros autores que clasifican el puerperio en un periodo de hasta 60 días y otros incluso hasta 3 meses, ¿no? La clasificación que podemos, una de las que usamos acá en el hospital, eh, es puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas, el puerperio inmediato hasta los 7 primeros días y el puerperio tardío hasta los 42 días. Dentro del puerperio inmediato, de esas primeras 24 horas, las 2 primeras horas postparto son 2 horas muy importantes, porque estadísticamente esas 2 primeras horas es donde ocurre la mayoría de muertes maternas. O sea, es en esas 2 primeras horas, por eso necesitan una vigilancia cercana, por eso están en una habitación contigua a la zona de parto, ¿no? Y es un poco el motivo por el que hay que vigilar a las pacientes en las 2 primeras horas. Bien. Como les decía, en el puerperio se dan varios cambios que regresionan hacia lo normal. Y uno de los cambios es en los vasos uterinos. Durante el embarazo hay un gran aumento del flujo sanguíneo uterino. Eso se nota por la vasodilatación de las arterias uterinas y el aumento del flujo hacia el útero. Después del parto, el calibre de los vasos extrauterinos disminuye. Durante el puerperio, los vasos sanguíneos son obliterados por hialinización y reemplazados por vasos de menor tamaño. En el cérvix y en el segmento inferior, la apertura cervical se contrae lentamente. A la semana, ya más o menos al examinar con especuloscopía a una puérpera, ustedes ya van a encontrar un cuello más o menos normal, ¿no? No así como el cuello de la puérpera inmediatamente postparto. El cérvix termina un poco más ancho y con depresiones bilaterales. El cuello de una mujer que ha tenido un parto vaginal, un parto eutóxico, tiene ya la forma horizontal, a diferencia de la mujer nulípara, que va a ser siempre puntiforme, ¿no? Si es que una mujer ha tenido partos abdominales, no van a encontrar la cicatriz o la huella horizontal, ¿no? O sea, ya el orificio sigue siendo puntiforme. El epitelio cervical experimenta también un remodelado considerable. El segmento se contrae y se retrae, pero no tanto como el cuerpo del útero. El segmento también va a desaparecer paulatinamente y nuevamente va a formar el istmo, ¿no? Que es de donde partió.
Sí, pero claro. Algo pasó. A ver, algo pasó. No, la... Bien. En respecto al cuerpo uterino, también hay una involución que se manifiesta, dice 2 días después del parto, el útero empieza a contraerse, de modo que a las 2 semanas ya el útero es prácticamente intrapélvico. Recupera su tamaño previo al embarazo en aproximadamente 4 semanas. Inmediatamente después del parto, el útero está pesando alrededor de 1000 gramos. Una semana más tarde ya pesa 500 gramos, o sea, solo la mitad de su peso inicial. A las 2 semanas 300 gramos y 100 gramos o menos ya más tarde. Es decir, al fin del primer mes, el útero ya es intrapélvico, ha recuperado su tamaño y también su peso original. Las células musculares lisas no disminuyen mucho en número, pero sí en tamaño. La hipertrofia que sufren el músculo uterino durante el embarazo regresiona y también hay alguna pérdida de algunas células por hialinización, proceso de hialinización en las células musculares. ¿Qué sucede con cada embarazo? La involución del estroma del tejido conectivo también ocurre con igual rapidez. Los dolores postparto se les llama entuertos y es más frecuente o es habitual en las multíparas, a diferencia de las primíparas, donde el útero tiende a permanecer, dicen, una contracción tónica, una contracción constante. En cambio, las multíparas se contrae vigorosamente con intervalos, lo que da origen a los entuertos, o sea, esas como contracciones que presentan las pacientes. Los dolores postparto se presentan cuando el niño mama y bueno, se hacen leves 3 días postparto. Al producirse la lactancia, se libera oxitocina, que también actúa sobre el músculo uterino y va a producir en cierta forma las molestias que presentan las pacientes. En ocasiones, dice, se requiere analgésicos. En algunas pacientes, cuando al evaluarlas, ustedes van a encontrar que algunas refieren molestia, ¿no? Otras no refieren molestia, algunas van a necesitar analgésico y otras no. O sea, no siempre es necesario. Los bloqueos, desde el punto de vista microscópico, los bloqueos consisten en eritrocitos, decidua exfoliada, células epiteliales y bacterias. Los primeros días, los bloqueos se le llaman bloqueos rojos, luego de 3 o 4 días ya son bloqueos serosos, serohemáticos, y después de 10 días los bloqueos ya son blancos, son más sustancia que está limpiándose. Los bloqueos persisten hasta 4 semanas y pueden cesar y reiniciarse hasta los 56 días postparto. Este tiempo de persistencia de los bloqueos en las puérperas hasta 4 semanas es lo que se ha determinado, bueno, ya después de haber evaluado efectivamente a las pacientes, porque la mayoría o sea, digamos en las creencias populares se asume que el tiempo de duración de los bloqueos es de 2 semanas, pero en realidad las pacientes pueden persistir con bloqueos hasta 4 semanas postparto. El uso de oxitóxicos postparto es controversial. En algunas pacientes o en algunos casos se va a sugerir el uso de oxitóxicos postparto, ¿no? Ya en las puérperas mediatas sobre todo, ¿no? Pero como forma de derivado del cortisol de centeno, la ergonovina en vía oral se usa en algunas pacientes. Ahora, eso va a depender, cuando se usa se prefiere emplearlos en pacientes que son primíparas. ¿Por qué? Porque actúa este derivado de cortisol centeno preferentemente sobre el músculo uterino. Y como hemos visto, hay procesos de hialinización
que alteran la célula muscular, entonces si hay más proceso de hialinización no va a actuar como debería, ¿no? Y también es controversial porque se dice que con la lactancia ya es suficiente para que el músculo revierta su tamaño. Regeneración del endometrio. 2 a 3 días postparto, la decidua residual se diferencia en dos capas. La capa superficial se necrosa y se desfacela, lo que da origen a los loquios, y la capa basal permanece intacta y es la fuente del nuevo endometrio. El endometrio se origina en la proliferación de los restos de endometrio glandular y en el estroma del tejido conectivo interglandular. La regeneración del endometrio es rápida, excepto en el sitio donde está ubicada la placenta. En una semana, la superficie libre se recubre de epitelio y el endometrio entero se restaura durante la tercera semana postparto. La subinvolución está referida a que el útero no ha involucionado como se esperaba, es decir, hay una detención de la involución uterina o un retraso en esta. Hay prolongación del flujo de loquios y de sangrado excesivo, uterino irregular o excesivo. Al examen, el útero se palpa de mayor tamaño y más blando de lo normal. Es de esperar que al hacer el control en la puérpera a la semana, el útero esté entre el ombligo, en un punto medio entre el ombligo y la sínfisis, ¿no? Aproximadamente. Entonces, si palpamos el útero de mayor tamaño de lo que esperamos y está más blando de lo normal, podemos considerar una subinvolución uterina. Entre las causas, bueno, están la retención de restos placentarios y también la infección pélvica. La involución del sitio de la placenta. La extrusión completa del sitio placentario dura más o menos unas 6 semanas. Cuando esto es defectuoso, puede haber una hemorragia puerperal tardía. Al final de la segunda semana, el sitio donde estaba ubicada la placenta tiene un diámetro aproximado de 3 a 4 centímetros. La exfoliación del sitio placentario es consecuencia de la desfacelación de tejidos superficiales infartados y necrosados, seguido de un proceso reparador. O sea, todo ese tejido donde estuvo ubicada la placenta sufre necrosis, ¿no? Y toda esa decidua se va a eliminar y se va a reparar nuevamente. En la hemorragia postparto tardía es el resultado de una involución anormal del sitio de la placenta o por retención de restos de placenta. La porción retenida de placenta experimenta necrosis con depósito de fibrina y puede formar lo que se conoce como pólipo placentario. En el tracto urinario, en la primera semana postparto hay un aumento de la diuresis en las puérperas, ¿no? Es lo que se llama diuresis puerperal. La vejiga en el puerperio tiene una capacidad aumentada y relativa insensibilidad a la presión intravesical. Esto va a originar una sobredistensión, vaciado incompleto y una orina residual excesiva. Hay algunos casos que condicionan la presentación de esta retención urinaria. Por ejemplo, pacientes que han usado analgesia epidural o que ha sido un parto muy traumático, va a edematizarse también la uretra y eso también va a facilitar la retención urinaria. Ahora, la dilatación de pelvis y uréteres renales, que vuelven a su estado previo recién en 2 a 8 semanas postparto, son factores que van a condicionar también la frecuencia de infecciones urinarias. La retención urinaria ahí se fue más común en el parto instrumentado y en la analgesia epidural. Hay algunas pacientes también que en el postparto mediato van a presentar incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso se puede recuperar, pero es un antecedente para tener en cuenta posteriormente cuando la mujer ya, generalmente en la menopausia, presente también esta incontinencia. Hay algún porcentaje pequeño de pacientes que mantiene la incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, no se va a recuperar de ese fenómeno. La distensión del piso pélvico y el daño que ya ha sufrido el piso pélvico es suficiente para que la paciente tenga una insuficiencia ya urinaria de esfuerzo persistente. Recuerden que el problema principal en las distopias genitales no es el parto en sí, sino el embarazo, ¿no? Entonces, hay estudios que ya han evaluado pacientes que no han tenido trabajo de parto vaginal, porque han sido operadas con cesárea electiva todos sus partos, y también presentan distopia genital.
Es decir, el factor de riesgo para la distopia no es el parto en sí, sino el embarazo. Y las que tuvieron parto vaginal simplemente aumentaron su riesgo de lesión en piso pélvico. Bien, vagina y distopia genital. Las arrugas o pliegues transversales de vagina van a reaparecer hacia la tercera semana. El himen presenta en las pacientes que han tenido parto vaginal las carúnculas multiformes, que son los vestigios de tejido cicatrizal que se recupera en lo que había sido el himen, pues, ¿no? Las laceraciones y sobreestiramiento pélvico pueden predisponer a la distopia genital. Peritoneo y pared abdominal. Los ligamentos ancho y redondo están laxos por todo el estiramiento, toda la distensión que han sufrido con el aumento de volumen del útero. La pared abdominal está blanda y flácida. Las pacientes que tuvieron estrías gravídicas, estrías por el embarazo, van a cambiar su pigmentación, ya no van a ser un poco oscuras, sino más bien van a ser plateadas. La pigmentación también va a modificarse y en algunos casos van a tener diástasis de los rectos. Se sugiere en algunas pacientes ejercicios postparto para recuperar la consistencia de la pared abdominal. También parto vaginal, claro. Los cambios en la sangre y líquidos corporales, los leucocitos pueden aumentar hasta 30.000 y también haber trombocitosis. Hay una linfopenia relativa y eosinopenia absoluta. Durante los primeros días postparto, la hemoglobina y el hematocrito fluctúan moderadamente. Aproximadamente una semana después del parto, el volumen de la sangre ha retornado a lo normal. Las alteraciones de la coagulación persisten alteradas por periodos variables. En las pacientes puérperas es importante este dato de acá, de la trombocitosis, porque es uno de los factores que va a condicionar el no uso de anticonceptivos que contengan estrógenos, ¿no? Además del efecto de los estrógenos directo sobre la lactancia, al modificar calidad y cantidad de leche. Pérdida de peso. Por evacuación del útero y el sangrado que se produce durante el parto, se pierden aproximadamente entre 5 a 6 kilos. Y producto de la diuresis puerperal que se da durante la primera semana aproximadamente, se pierde entre 2 a 3 kilos de peso. Aproximadamente después de 6 meses del parto, las mujeres retornan a un peso más o menos previo al que tuvieron, o sea, un peso más o menos parecido al que tuvieron previo al embarazo, ¿no? Pero de todas maneras tienen en promedio un sobrepeso de 1,4 kg. Cuando las mujeres tienen un aumento mayor a 11 kilos durante el embarazo, el retorno a su peso normal es mucho más difícil o a veces no se consigue y quedan con sobrepeso. O sea que siempre se recomienda que el rango de incremento de peso sea entre 9 a 11 kilos, ¿no? Con promedio. Cuando se pasan de los 11 kilos, la dificultad para volver a su peso previo es mayor, ¿no? Aunque siempre van a quedar con algún ligero sobrepeso. Cambios generales. Bueno, la pigmentación persiste por algún tiempo. Todas las zonas que se pigmentaron producto del embarazo, pliegues, axila, ingle, línea media, mamas, va a persistir por algún tiempo. Durante el puerperio hay también copiosa sudoración. En los primeros días, por lo general, se encuentra ligeramente elevada la temperatura hasta 37 grados y medio y puede llegar hasta 38, sobre todo en el primer día de puerperio, ¿no? Lo que no puede ser considerado anormal, ¿no? O sea, si la temperatura incrementa hasta 38 en el primer día, no es problema, ¿no? El diafragma recupera su orientación, lo que facilita en la mujer, bueno, ya cambios en la capacitancia respiratoria y también en la cavidad abdominal. El corazón recupera su situación normal porque al haber estado, ¿no?, el diafragma elevado, el corazón se ha hecho más horizontal. Mejora la dinámica circulatoria y desaparece también la dilatación vascular. La presión arterial se normaliza
Esto lo podemos cerrar, ¿no? ¿Sí? La presión arterial se normaliza, desaparece la presión ocasionada por el útero sobre la vena cava inferior, el pulso disminuye de frecuencia, dice, hay hipotonía muscular y disminución de los movimientos peristálticos que conducen al balonamiento intestinal y al estreñimiento. El metabolismo basal desciende a la normalidad entre el cuarto a octavo día de puerperio. La menstruación reaparece entre 5 a 6 semanas postparto en las mujeres que no dan de lactar. Las mujeres que dan de lactar tienen como promedio 3 meses a 4 meses de amenorrea, ¿ya? Pero eso es como promedio, es decir, algunas van a menstruar al mes y otras pueden menstruar hasta un año después del parto. El método que es basado en la lactancia tiene también como fundamento la frecuencia de la lactancia, ¿no? Es decir, no es igual una mujer que, por ejemplo, por el trabajo tiene que sacar la leche y dejarle al bebé y luego lo vuelve a ver hasta en la tarde o en la noche a su hijo, a una mujer que está con su hijo y cada 2 o 3 horas le da de lactar efectivamente, ¿no? Con el efecto de la succión y todo. Entonces, eso hay que tener en cuenta eso cuando la mujer quiere o solicita consejería sobre anticoncepción, ¿no? Los primeros ciclos, bueno, son monofásicos y anovulatorios, pero aún así puede haber riesgo de embarazo, ¿no? Los ciclos suelen ser, pero no siempre son. La lactancia, la secreción de calostro aparece el segundo día posparto y dura aproximadamente 5 días. Las hormonas que participan en el proceso o en el fenómeno de la lactancia son la progesterona, los estrógenos, lactógeno placentario, prolactina, cortisol e insulina. La prolactina es esencial para la lactancia. Normalmente la prolactina plasmática ya en el puerperio cae a niveles más bajos de los que hubieron durante el embarazo y se elevan con cada vez que el bebé succiona, cada vez que el bebé mama. Como les decía, es importante tener en cuenta la anticoncepción en mujeres que quieren dar de lactar. Cuando las mujeres quieren dar de lactar, y no podemos usar ningún anticonceptivo que contenga estrógenos. Y si contiene estrógenos y por algún motivo necesitamos usar estrógenos, tendrían que ser los que tengan dosis más baja posible, ¿no? Pero ¿por qué? Porque los estrógenos primero disminuyen o anulan la producción de leche y también van a estar contraindicados porque en la mujer puérpera continúan con su trombocitosis, ¿no? Entonces pueden complicar fenómenos tromboembólicos. Entonces, en la anticoncepción para mujeres que están dando de lactar o que prefieren dar de lactar a su bebé efectivamente, es preferible usar anticonceptivos que contengan solo progestágeno. Y eso lo van a encontrar en muchas formas. Lo van a encontrar en píldora, lo van a encontrar en ampollas, lo van a encontrar en dispositivos intrauterinos, en implantes, todos ellos que tienen solo progestágenos. Bueno, complicaciones del puerperio. La inercia uterina, la retención de placenta, la inversión uterina y la hemorragia posparto son, digamos, los más frecuentes que se pueden presentar. En la hemorragia posparto, los traumatismos en el canal del parto, la rotura uterina, desgarros cervicales, laceraciones perineales, que son un poco las causas primeras de hemorragia posparto. Retención de restos placentarios también puede producir sangrado y hemorragia posparto. Revisamos en la clase anterior la definición de hemorragia posparto, ¿no? Un sangrado mayor a 500 mililitros, ¿no? En parto vaginal o 1000 en un parto abdominal. La hipoactividad uterina y la hemorragia puerperal tardía también son causas de hemorragia postparto. En la infección puerperal, el loquiómetra está referido a la retención de secreciones dentro de la cavidad uterina. Eso es más frecuente en pacientes que, por ejemplo, se operan en no labor de parto, en las que no se hizo dilatación del canal cervical. Entonces, el cuello se cierra, hace espasmo, y todos los loquios se quedan retenidos, ¿no? Por eso es necesario vigilar que los loquios en las puérperas tengan un volumen adecuado, ¿no? Y que siempre vayan disminuyendo.
pero que tengan siempre un volumen adecuado y determinado para que no se produzca esto. Ahora, cuando se produce un loquiómetra, lo que se debería hacer es simplemente permeabilizar el cuello y con eso se va a facilitar la evacuación. Infecciones por heridas y traumatismo genital. La endometritis puerperal también es otra de las situaciones que se pueden presentar y mucho menos frecuente tromboflebitis, septicemia, parametritis, infección de trompas y ovarios y peritonitis. Parto pretérmino. Bien. Como definición, es todo aquel que ocurre antes de las 37 semanas cumplidas de gestación. 37 semanas cumplidas. Si somos estrictos, una gestante con 36,6 sería un parto pretérmino, ¿no? Amenaza de parto prematuro es dinámica uterina regular antes de las 37 semanas y acompañada de modificaciones cervicales. La tasa de parto pretérmino actualmente en promedio es de 8 a 10%, el rango es de 8 a 10%, pero tiene modificaciones según zonas, ¿no? En el Perú tenemos en promedio 12%, pero hay zonas que pueden llegar hasta entre el 15 y 20% y otras que son alrededor de 5%, entonces es muy variable. Dentro de la etiología exacta del parto pretérmino no está precisada, no está determinada, no se conoce exactamente qué factores podrían desencadenar el trabajo de parto. Lo que sí se sabe que el mecanismo del trabajo de parto pretérmino es un mecanismo un poco diferente al mecanismo de trabajo de parto a término. Sí se han identificado algunos factores de riesgo, entre ellos el estado socioeconómico bajo, un factor hereditario, constitucional, algunas enfermedades intercorrentes, complicaciones obstétricas, tabaquismo, consumo de tabaco, alcohol o cocaína, algunos factores exógenos, edades extremas, déficit nutricional, infecciones. El parto pretérmino asociado a rotura prematura de membranas involucra casi el 25% de los casos, y el parto pretérmino por intervención médica o iatrogénico, o sea, situaciones en las que es necesario terminar la gestación, también es alrededor del 25%. Esto debido a alguna patología materna o patología fetal, preeclampsia, retardo de crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal o algunas enfermedades maternas que pueden condicionar la necesidad de terminar la gestación. Para el diagnóstico de parto pretérmino tenemos nuevamente los antecedentes personales de parto pretérmino. Si la paciente ha tenido un parto pretérmino previo, su riesgo de tener otro aumenta. La pérdida de tapón mucoso también es útil cuando evaluamos a una paciente con amenaza de parto pretérmino, porque la pérdida de ese tapón ya condiciona a que la paciente esté con un mayor riesgo de un parto pretérmino efectivo. Las contracciones, la presencia de contracciones uterinas también sirve para el diagnóstico de parto pretérmino. Que hayan 4 contracciones en 20 o 30 minutos u 8 contracciones en 60 minutos de al menos 30 segundos de duración, que sean contracciones dolorosas y que se evidencie la palpación, la contracción, va a darnos el diagnóstico de un parto pretérmino o amenaza de parto pretérmino. Las modificaciones cervicales se pueden evaluar según el score de Bishop. Ecográficamente se puede evaluar la longitud de cervix, eso a través de una ecografía transvaginal, y vamos a tener como dato que un cervix de 30 milímetros o más tiene un alto valor predictivo negativo, ¿no? La presencia de funneling, sin embargo, es decir, ya la embudización del cuello o la separación de los bordes del cuello uterino, formando un triángulo o un embudo hacia la salida, o la insinuación de las membranas, se asocia a una alta probabilidad de parto pretérmino. Entre los marcadores bioquímicos tenemos la fibronectina, que es una glicoproteína que se encuentra normalmente en las secreciones vaginales y de cervix hasta las 20 semanas. Después de las 20 semanas no deberíamos encontrar fibronectina en vagina ni en cervix. La interleuquina 6 es un marcador bioquímico que se encuentra solo en 1/3 de las amenazas de parto pretérmino. Y el factor IGF-BP es una proteína secretada por las células deciduales que también se puede encontrar en pacientes con amenaza de parto pretérmino.
Dentro del manejo de parto pretérmino, lo básico es tocólisis y corticoterapia, ¿no? La corticoterapia para aplicar en pacientes con gestaciones entre 24 a 34 semanas y preferentemente con betametasona. Y la tocólisis, siempre que sea posible y esté bien indicado usar esta. También se agrega antibiótico terapia en caso de RPM y si fueran pretérminos menores de 34 semanas, usar la combinación de ampicilina, eritro y amoxi, ¿no? Encontramos diferentes situaciones que son las que van a dirigir un poco el manejo que se haga de las pacientes con amenaza de parto pretérmino o cuando hay dinámica inexistente y cervix sin modificaciones. En estos casos, a las pacientes se les va a, digamos, mantener simplemente en reposo, que vayan a la casa y que si es que hay una frecuencia o una dinámica uterina real, que vuelvan, ¿no? Para poder ser evaluadas. Dinámica efectiva y cervix sin modificar. En estos casos sí amerita una observación de la paciente, ¿ya? Porque la dinámica podría incrementarse y producir ya cambios a nivel de cervix. Y la otra situación es cuando hay dinámica uterina y un cervix ya con modificaciones. En estas pacientes, sí, en este tercer caso, en esta tercera situación, sí son pacientes que necesitan hospitalizarse, porque necesitan un monitoreo y es altamente probable que ellas sí terminen en parto pretérmino. Ahora, de este grupo que ha tenido modificaciones, en algunos casos, algunas pacientes van a progresar a pesar de que se les aplique medicación, y en otros casos, pacientes que sin necesidad de aplicar medicación va a ceder su dinámica, ¿no? Incluso queda con borramiento, con dilatación inicial el cuello y así se mantiene hasta después de varios días o horas. Sí, se hace observación. Por lo menos 2 o 3 horas, ¿no? Tocólisis. Lo primero y lo básico en tocólisis es una buena hidratación de la paciente, sedación y reposo suficiente a veces para calmar la dinámica que podría estar empezando. Lo ideal para tocólisis es el atosiban, que es un antagonista específico de la oxitocina. Y antiguamente se usaban algunos betamiméticos como ritodrina, isoxsuprina, salbutamol también se ha usado en algún momento para hacer tocólisis. El problema de estos es los efectos secundarios, ¿no? La taquicardia, modificaciones en la presión, el riesgo de hacer edema agudo de pulmón también. Otro de los tocolíticos que se emplean es el antagonista del calcio, el nifedipino, y los antiprostaglandínicos, la indometacina. Son varios los grupos que se pueden usar. Dentro de estos también, de sustancias o de fármacos que se pueden usar para tocólisis, está el sulfato de magnesio. Hay protocolos, acá en el Perú, por ejemplo, los Salud, ¿no? Y algunas de sus redes usan como tocolítico de inicio, de primera línea, el sulfato de magnesio. Bueno, algunos datos sobre enfermedades intercurrentes en el embarazo. La tuberculosis no altera el desarrollo y el curso del embarazo, no influye tampoco en la duración del embarazo, ni tampoco es causa de prematuridad, ¿ya? El pronóstico es el mismo que el de las no afectadas. La evolución de la enfermedad es igual que en las no gestantes, o sea, la enfermedad no condiciona a una peor evolución. En el tratamiento, respecto al tratamiento, es necesario el diagnóstico de enfermedad activa o inactiva para poder saber qué vamos a hacer. Una gestante con un proceso inactivo no necesita tratamiento. Si la gestante tiene un proceso inactivo, pero ha sido maltratado, requiere tratamiento con isoniazida por lo menos 1 año. Si la gestante tiene una reacción tuberculina positiva, requiere un tratamiento también con isoniazida durante por lo menos 1 año. Si la gestante tiene un proceso activo, requiere tratamiento triple con isoniazida, etambutol y rifampicina o streptomicina. Se prefiere o se sugiere no llegar al uso de streptomicina por el daño que puede ocasionar la streptomicina a nivel del 8º parto. Y las dosis que se pueden usar cuando se necesitan son estas: isoniazida, etambutol, rifampicina y la streptomicina, que debe evitarse durante la gestación.
En el caso de pacientes con tuberculosis, sí se sugiere que el parto debe ser acortado, especialmente en el periodo expulsivo. Entonces, por ejemplo, esta es una situación en que por alguna enfermedad materna, el parto instrumentado está indicado específicamente. Partos con vacuum o partos con forceps, ¿no? Que ahora cada vez vemos menos partos instrumentados, ¿no? Casi no se ven partos instrumentados ya. Antes, Cayetano y San Bartolomé era una de las escuelas que más, creo que San Bartolomé incluso más parto instrumentado que nosotros, pero ahora ya casi nada. Antes era frecuente ver, en el peor de los casos, un parto instrumentado por semana, acá en el hospital, ¿no? En el peor de los casos, o sea, una semana mala que no había, ¿no? Pero ahora ver un parto instrumentado es todo un suceso, ¿no? Ya no es como antes. Bueno, ojalá que por ahí se recupere algo. Porque el parto instrumentado sí es útil, tiene sus indicaciones y cuando se usa bien sí ayuda bastante, ¿no? Al bebé y a la mamá. Respecto a tuberculosis con el recién nacido, la infección congénita es rara y cuando se produce es a través de la placenta, por la vena umbilical. El recién nacido se contagia durante la lactancia cuando hay una infección activa en la madre, ¿no? Si la madre ya es negativa, ya no hay problema de contagio hacia el bebé. Bueno, algunos apuntes aquí nomás sobre VIH. Las mujeres con riesgo de infección deben evitar el embarazo hasta la detección de anticuerpos séricos. En el embarazo hay una disminución de la inmunidad celular y humoral, lo que haría a la gestante susceptible al VIH y causa infecciones congénitas en el recién nacido, intraútero o intraparto, ¿no? Respecto a la diabetes, en la diabetes debemos de evaluar si es que la paciente tiene una historia familiar de diabetes, si la paciente tiene una historia obstétrica con antecedentes de fetos macrosómicos, antecedentes de polidramnios, antecedentes de óbito, antecedentes de prematurez, malformaciones, candidiasis severa recurrente y glucosuria. Cualquiera de estos antecedentes puede sugerir o evaluar a la paciente. Pasado el embarazo, la glicemia ya puede normalizarse, pero esta diabetes gestacional que se produciría por el embarazo en estas pacientes, digamos que marca un poco el futuro. O sea, son pacientes que en algún momento posteriormente pueden llegar a ser diabetes. Efecto de la diabetes sobre el embarazo: la infertilidad de mujeres no tratadas, aborto, trastornos hipertensivos del embarazo, está asociado a preeclampsia y todo eso, todo el conjunto de trastornos hipertensivos, edema por hipoalbuminemia, nefropatía diabética, muerte fetal, insuficiencia placentaria. Los efectos del embarazo sobre la diabetes, vamos a encontrar disminución de tolerancia a la glucosa, menor respuesta a la insulina, aumento progresivo de somatotrofina coriónica, diabetes gestacional, efectos sobre el feto y el recién nacido, mortalidad fetal y neonatal, macrosomía, hay síndrome de dificultad respiratoria, hipocalcemia, hiperbilirubinemia e ictericia e hipoglicemia. Efectos sobre el parto: los bebés de madres diabéticas tienen distocias por macrosomía fetal, pueden presentar polidramnios también y ser causa de partos pretérminos. En el puerperio, bueno, hay un riesgo aumentado de infección puerperal, hay riesgo aumentado de mastitis y si la paciente ha sido sometida a una cesárea, hay un peligro de infección y retardo de la cicatrización de la herida operatoria. Bien. Bueno, eso un poco como resumen de los temas que vamos a revisar hoy día. Respecto bueno, la glucosa basal te sirve para hacer un poco de despistaje y evaluar quiénes necesitarían ya una evaluación, ¿no es cierto? A quiénes vas a hacer ya su screening específico, ¿no? Bien, ¿tienen sus cuestionarios? ¿Sí? A ver, revisamos los resultados, ¿ya? Las respuestas.
En la primera, primigesta de 16 años con 28 semanas de gestación, manifiesta presentar contracciones uterinas cada 2 minutos sin otras molestias. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? La primera, confirmar la presencia de contracciones mediante palpación abdominal, sí. Ninguna gestante debe sospecharse de diabetes mellitus cuando se obtiene, según anamnesis, antecedentes familiares de diabetes mellitus, antecedentes de partos previos con productos macrosómicos, antecedentes de muerte fetal. Ya. Gracias. Antecedentes de muerte fetal tardía inexplicada en útero, ninguno y todos. Todos, ¿no? La E. Mujer de 17 años, gesta 2 para 0100, 28 semanas de gestación, ha sido tratada por amenaza de parto prematuro, recibiendo múltiples tocolíticos. Después de 48 horas en trabajo de parto, presenta dificultad para respirar. Solicitando la presencia del médico, ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ah? A, edema pulmonar. Paciente de 34 semanas de gestación que acude a emergencia por presentar contracciones uterinas con la sospecha de amenaza de parto pretérmino. Se realiza registro cardiotocográfico fetal comprobándose la existencia de dos contracciones en 20 minutos y una longitud cervical medida por ecografía de 3 centímetros. ¿Cuál sería la actitud correcta? ¿Ah? D. Observación. Pero 3. Pero ya es suficiente para un valor predictivo negativo adecuado, ¿no? Y además tiene 2 contracciones, ¿cuánto dice? 2 contracciones en 20 minutos. Acá la respuesta es la B. Sí, dejar que se desplace a su domicilio, o sea, que vaya a su casa y que regrese si la dinámica se hace más frecuente. ¿Ya? A ver, dice 2. Mira. Ya. Dice 4 en 20 a 30 minutos. Ella tiene 2 en 20 minutos. O sea, no lo vas a considerar dinámica, ¿no? ¿Ya? Entonces, la respuesta ahí es la B. Las carúnculas mirtiformes son ya, las carúnculas mirtiformes son restos hirmenales por posparto. La D. El término puerperio se refiere a la primera semana, 6 semanas posparto. La A. ¿Hasta qué momento se extiende el puerperio inmediato? Primeras 24 horas. La C. Sí. No es signo de alarma puerperal. C. Dolor en manos. Y acá han repetido las 9, ¿no? Ya. Han repetido las 9. Ya. En relación al puerperio normal, señale la alternativa incorrecta. El sitio de la implantación de la placenta involuciona totalmente a los 30 días postparto. ¿No? Falso. Después del parto,
¿Qué cambios se pueden observar en los niveles de prolactina en la mujer que lacta? Disminuye. ¿A qué se llama loquiómetra? C. Acumulación de secreciones en la cavidad uterina. La 13. ¿Cuál de las siguientes células sanguíneas aumentan en condiciones normales durante el puerperio? Leucocitos, ¿no? Hay eosinopenia absoluta, linfopenia relativa, leucocitosis. Lo siguiente no predispone a infección puerperal. No predispone a infección puerperal, ¿cuál? Hipotiroidismo. La B. La manifestación más seria de infección puerperal es peritonitis. Puerperal. No predispone a infección puerperal, ¿cuál? Hipotiroidismo. La B. La manifestación más seria de infección puerperal es peritonitis. Y es muy poco frecuente, pero es la más seria, la A, peritonitis. A ver, paciente que ingresa a la guardia, puérpera de parto eutóxico de 5 días de evolución. Pulso 120 por minuto, temperatura axilar 39,5, presión arterial 90-60, útero blando, subinvolucionado y doloroso, mamas blandas, secretantes sin sintomatología urinaria, loquios achocolatados, abundantes y fétidos. ¿Qué conducta adoptaría? Hospitalización, cultivo de loquios, antibiótico terapia. Ya, la 16C. La 17 dice, no es una manifestación clínica que caracteriza a la endometritis. Es de inicio precoz, 6 horas después del parto. Para establecer el diagnóstico de parto pretérmino no deben considerarse los siguientes aspectos. Causa probable, la D. Uno de los siguientes factores no se asocia al parto pretérmino. La 19. Edad materna. Edad materna. Infecciones maternas. Abuso de energía. ¿No? A ver, en la 20. La coriomionitis de origen bacteriano está asociada a parto prematuro. 21. Uno de los siguientes fármacos no es útil para inhibir el parto prematuro. ¿Cuál no es un tocolítico? Ritodrina es un... Claro. ¿Ya? La C, fenobarbital. Etanol, sí. Es tocolítico. El alcohol es tocolítico. Sí. La 22. Son marcadores bioquímicos de parto pretérmino.
Fibronectina, interleuquina y el factor 1, ¿no? Esa es la E. El fármaco de elección en la tocólisis, o sea, digamos, el fármaco ideal es el atosiban. Respecto al parto pretérmino, no es cierto que una longitud de cervix superior a 30 tenga un valor predictivo, alto valor predictivo positivo, ¿no? La C. La 25 no es una contraindicación para la tocólisis. La B, una edad materna mayor a 35 años. Bueno, ¿qué porcentaje de embarazos con sospecha de trabajo de parto pretérmino permanecerán sin avance, sin intervención farmacológica? Es la D. Son 2/3. La 27, en el manejo de una gestante con TBC pulmonar activa, lo siguiente no es correcto. La 27, A, terminar el embarazo mediante cesárea. Señale lo correcto respecto a la tuberculosis durante el embarazo. La C, se puede tratar con el mismo esquema de quimioterapia a largo plazo que se usa en mujeres no embarazadas. En relación a tuberculosis pulmonar y gestación, señale cuál es correcta. Todas. La 29E. En la 30, ¿qué medicamento debe evitarse? La D, estreptomicina. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, se sugiere que no, ¿no? La sugerencia es que si está con esto activo, mejor no dar de lactar, ¿no? Por el contacto. 31. Respecto al tratamiento de TBC en gestantes, no es cierto. La 31. C, ¿no? Que tuberculino positivo requiera controles mensuales. 32. Señale lo correcto con respecto a una madre con infección por VIH, cuyo hijo nace sin evidencia de infección. Puede darle lactancia en... No, pero la A es, no debería darle lactancia materna por la transmisión. Ya. Claro, pero no es lo que se... Ya. Para la transmisión la 33, para la transmisión vertical de VIH, la principal vía materno-infantil, intraparto, sí. La 34, en relación al SIDA y embarazo, señale la afirmación incorrecta. La C, ¿no? Normalmente disminuye. 35, ¿qué afirmación es falsa en relación con la transmisión vertical al feto recién nacido por parte de la gestante con infección VIH? La A, ¿no? No aumenta el riesgo de malformación. 36, ¿cuál es el método de detección de diabetes gestacional que se recomienda en las gestantes? No, para detección de diabetes gestacional. Para detección de diabetes gestacional. La C. Sí. Determinación de glucemia después de una sobrecarga de 50 gramos. Para el diagnóstico. La 37. El embarazo es afectado por la diabetes como sigue. Aumenta la incidencia de polidramnios, aumenta la incidencia de preeclampsia, aumenta la incidencia de malformaciones congénitas, ¿no? Todas. Sí. La 38.
¿Cuál sería el diagnóstico ahí? Diabetes gestacional, ¿no? ¿39? ¿A qué se denomina efluvio telógeno posparto? La D. D. Es la caída del cabello. Telógeno posparto. Y la 40, gestante adolescente que ingresa a emergencia obstétrica con amenaza de parto pretérmino, ¿a qué edad gestacional permitiría el uso de corticoides para inducir la maduración pulmonar? Dedo, 24 a 34. ¿Ya? Firmen la asistencia. Y la nota. Ya, 20. ¿Cómo les ayuda? Tengo 220, mire, doctor. Pero tengo 10. 220 buena, 20 gana. ¿Cómo quedó entonces? 0-0, ¿sí? No, 1-0. Ganó Chile. ¿Ganó Chile? ¿Sí? En el último minuto patean un tiro libre y meten otro gol. Ah, no. La asistencia, doctor. Sí, ahí está. Chao. Qué bien. No está con tu hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo les ayuda? Tienes 20 y no te explicas por qué. Tengo 220, doctor. Mira porque era 20. 20 buenos, 20 malos. Chao. Sí, mañana, hoy, la asistencia, ¿quién se la lleva? Acá. Mañana.